Bueno, si alguien se pudiese acordar, tendría que recordar que la mitad de la información genética no le pertenece a la madre. ¿Sí? O sea, usted, y vamos a ser honestos, a lo mejor alguno me lo tomará mal porque hashtag todos queremos a los bebés, pero usted es un parásito o fue un parásito, ¿no? Que pues, les decía yo y les hago bullying, que van a vivir hasta los 30 años en su casa, pero van a ser un parásito. Y durante el vientre, mientras usted estuvo esos 9 meses, 39 semanas, 38 más menos semanas de gestación, desde que usted se implantó y me quedo aquí porque voy a nacer, le dijo a su mamá, y se pegó a eso, se aferró a la vida, la mitad de la información genética, los sistemas antigénicos, no le pertenecen a la madre. La mitad le pertenecen al padre. Por lo tanto, durante sus 9 meses, la mamá tuvo que aprender en su útero a tolerarlos, a no atacarlos, para no abortarlos. Por eso, si recordamos cuando estábamos en el vientre materno, en ese ambiente de comunicación materno-fetal, no debe haber un sistema que permita el ataque al producto. ¿Me explico? Por eso se le considera al endometrio en la parte uterina como un tejido privilegiado inmunológicamente para el proceso Recording in progress. La mamá tolera a los antígenos que están en ese producto, los comprende, los tolera y los acepta dentro de ella, no son suyos, la mitad no es suya, los tolera durante 38, 40 semanas. Hay algunas que se pasan de sopa y hasta 42 semanas. ¿Sí? No sé si ustedes fueron de 42 semanas, pero hay algunas que, hijo, un mes más. ¿No? No es cierto, no es un mes más. Pero es más o menos en ese sentido. En ese sentido. Entonces, aunque hay respuestas, vuelvo a repetir, aunque va a haber respuestas inmunológicas en esos tejidos, porque no quiero decir que no hay respuestas, claro que están células ahí, claro que hay linfocitos, por lo que ya comentaba Israel en su definición que ya acuñó, ¿sí? Claro que hay células, pero esas células están condicionadas a otra cosa. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo activarse en el útero que activarse en la piel. ¿Sí? No estás expuesta a lo mismo, no eres parte de ese mismo de ese tejido, y entonces las circunstancias orgánicas cambian. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ok. Ahora sí. Ya hablamos de la organización de los tejidos, ya hablamos de la formación de las células, ya hablamos de a lo mejor ya me dediqué mucho tiempo a esta clase de explicarles la inmunidad organoespecífica en órganos linfoides terciarios, pero yo espero es una clase que me gusta mucho porque los pone en una perspectiva de entender de que cada tejido va a tener su propio sistema asociado, relacionado, que lo vigile, que lo estimule, etc. Bueno, como ya vimos todo eso, entonces me voy a dedicar a ver estas células, ahora sí, ya en funciones. ¿Sí? Recuerden que no todo es linfocitos, recuerden que no todo es linfocitos B y T, sino que hay otras células que se forman en la respuesta inmunológica. Y como que me separé del tema porque les permití un tiempo para que las estudiaran. ¿Se acuerdan? Les dije, van a leerlas y las vamos a ir estudiando. Por cierto, ¿qué hora es?
todavía me da tiempo. Vamos a ver los neutrófilos. La primera célula que nosotros podemos destacar en sangre, que ya se las había dado antes, como parte del sistema inmunológico, son los neutrófilos. Estas células se conocen como neutrófilos. Esta es la característica, esta es la foto del libro, la que pueden encontrar en internet, eh, la que pueden llegar a observar en los microscopios cuando veamos esto en la sangre, y básicamente es una célula de aproximadamente promedio 15 micras, 12, 15 micras. Vean, está casi del doble del tamaño de un eritrocito. Aquí hay dos eritrocitos, más o menos es el diámetro de un eritrocito, es 2 veces el tamaño del eritrocito, aprox. El núcleo está condensado y segmentado por estas divisiones. Aquí está condensado, aquí hay un segmento, aquí hay otro segmento, y aquí hay otro segmento. Y estos segmentos están interconectados por estos puentes de cromatina. Este es el núcleo. Se les llama neutrófilos. ¿Por qué se les llama neutrófilos? Porque sus sistemas de coloración de gránulos primarios, secundarios y terciarios tienen una característica de equilibrio entre las concentraciones acidofílicas o eosinofílicas. Es decir, hay un equilibrio entre esos sistemas, entre el contenido de esos gránulos. ¿Va? Esto es un neutrófilo. También se le conoce como polimorfo nuclear. Entonces lo pueden encontrar como ambos nombres. Polimorfo nuclear o neutrófilo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son sus principales funciones? Esa es una pregunta para ustedes. Fagocitosis. Esa es una. Fagocitosis. Bacterias. Otra. Que es contra virus y bacterias, ¿no? Contra virus y bacterias. ¿Cómo que es contra virus y bacterias? Bueno, o sea, como que se activan cuando hay un virus o una bacteria. ¿No? Algo así. Sí. Bueno, sí. Cuando hay presencia de un microorganismo como estos, tienden a inducir el proceso fagocítico y se activan. Entonces, ok, sí, se activan mediante la presencia de microorganismos porque básicamente son células fagocíticas y tienen receptores de reconocimiento de patrones ampliamente distribuidos en sus membranas o en la célula. Fagocitosis. 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 Es la única función. ¿Median inflamación? Pero es un mediador importante del proceso inflamatorio, correcto. Aparte de ser célula fagocítica, tiende a generar procesos importantes para los sistemas inflamatorios. Es un productor de sistemas inflamatorios. Okay, ahorita vamos a ver cuáles. Y en esos sistemas inflamatorios, paralelamente hay un proceso que se llama estallido respiratorio, el cual me ayuda tanto para la fagocitosis como para estos procesos inflamatorios. ¿Sí? El estallido respiratorio me va a ayudar para el proceso fagocítico y para el proceso inflamatorio. ¿Ah? Además de esto, hay un procedimiento más que el macrófago, que el neutrófilo puede hacer, que se llama netosis. Y no es del profe Ernesto, es netosis. Así se llama, netosis. La netosis es un proceso que se llaman redes o trampas de extracelulares de neutrófilos. Trampas extracelulares de neutrófilos. De ahí lo de net. De hecho, en inglés las van a encontrar como nets. Ya lo puse en el chat. En el español las llamamos netosis. ¿Vale? El neutrófilo, cuando sufre este proceso que decía Jimena, que se activa por virus o por bacterias, puede romper su membrana celular y hacer que sus sistemas nucleares, esa cromatina que ustedes ven en la diapositiva que está condensada, se lance y se proyecte fuera de la célula en forma de trampas. Trampas que atrapan a bacterias y las aíslan y las restringen de moverse, por ejemplo. Es como si
ubicaran o se imaginaran a un pescador que agarra su red y la avienta para atrapar peces. ¿Sí? Lo que hace la red es la membrana. Lo que hace la red es su núcleo, su DNA. Lo que está en morado, esto, eso es lo que cuando el neutrófilo se muere por este mecanismo, eso es lo que desdobla, lo que desenreda y lo avienta como una red. Y ese proceso se llama netosis. La función más conocida, que ustedes ya me la repitieron, fagocitosis. Esa fagocitosis se implica por un proceso de activación, obviamente, del neutrófilo, y esa activación promueve inflamación, promueve estallido respiratorio y en algunos casos la formación de trampas extracelulares que se llaman NETs. Trampas extracelulares de neutrófilo. ¿Sí? Esas, digamos, son sus principales funciones. Su tiempo de vida en sangre oscila entre las 10 y 12 horas. Hay bibliografías que van a decirles que hasta 18 horas en sangre, pero en tejido puede prolongarse hasta 30 días. ¿Sí? ¿Qué pasó, Chelsea? Es que yo había leído de que al proceso inflamatorio creo que se le llamaba diapedesis, ¿no? Ah, O me ok. estoy confundiendo. Mira, ese proceso, corazón, los neutrófilos circulan en la sangre y pueden hacer algo. El proceso de diapedesis es extravasarse. O sea, el neutrófilo puede moverse del interior del vaso sanguíneo hacia la parte extravascular. Ese tránsito se le llama diapedesis o transmigración leucocitaria o extravasación leucocitaria. Pero es un proceso que no solamente hace el neutrófilo, Chelsea, también lo hacen los linfocitos, también lo hacen los basófilos y también lo hacen los eosinófilos. Es decir, en la sangre, en tu vaso sanguíneo, circulan los leucocitos, entre ellos los neutrófilos. Y si de ese vaso sanguíneo quieres que el neutrófilo se salga hacia el espacio extravascular, necesitas hacer este procedimiento de extravasación y apedesis o transmigración leucocitaria. ¿Sí? Sí, profe, gracias. El tiempo de vida en sangre oscila entre las 10 horas, algunas literaturas, 12 horas, algunas consideran hasta 18 horas. En sangre, cuando el neutrófilo anda circulando, es más o menos lo que vive. Pero cuando el neutrófilo está infiltrando en un tejido, como los vasos del vaso, o cuando está dentro de un tejido por el proceso que dijo Chelsea, de extravasarse, salirse del vaso sanguíneo, de estar dentro de un intersticio, de un tejido, el tiempo puede llegar a más de un mes o un mes de vida del neutrófilo. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son sus componentes o gránulos? Aquí están en la siguiente diapositiva. ¿Está bien? Ay, ya me voy. Bueno, aquí están. ¿Ok? Son gránulos que se llaman primarios, secundarios y terciarios. Sus composiciones son múltiples. Son constituidos en diferentes sistemas vasculares dentro de los sistemas granulares del neutrófilo. Gránulos primarios, secundarios y terciarios. Este es todo su contenido. ¿Okay? ¿Se van a aprender todo? No. Vamos a ir haciendo destacamentos de partes importantes y lo que conlleva para la función del neutrófilo. Pero ya no me va a dar tiempo, porque tengo que mirar y saben que corro al hospital. Antes de irme, aquí lo voy a dejar, la siguiente vamos a ver ya me retrasé mucho, ¿verdad, Gisela? Ya vamos más lento en las funciones de las células, pero ya estamos llegando a ellas. Si no hay un par de dudas finales para cerrar esta clase, los dejo con esto para la siguiente. ¿Qué pasó, Gisela? Doctor, entonces, nada más una duda. La siguiente clase, entonces, acabamos de ver lo que es células.
Súper, para estudiar bien eso y vemos los videos, ¿verdad? Ajá, vean los videos. Los videos son como más bien para esa parte integrativa de cómo están constituidas las diferentes mucosas. ¿Va? Súper, profe, muchas gracias. Brenda, Profe, dijo que eran neutros porque mantenían un equilibrio entre qué y qué. entre la captación de colorantes ácidos y básicos. Básicamente es una capacidad equilibrada en pH en cuanto a sus contenidos de gránulos. Voy a decirlo así, no es tan así, pero se equilibra su capacidad de captar y ser afines por coloraciones ácidas y básicas. Entonces están en un equilibrio. Los eosinófilos no, porque los eosinófilos prácticamente captan los colorantes ácidos y los basófilos captan los colorantes básicos. A ver, los eosinófilos captan los colorantes ácidos, los basófilos los colorantes básicos. O ácidos. Ácidos. Ya me Y estoy haciendo bolas. Ok. Para la captación de colorante me refiero a la forma de cómo se tiñen y cómo se ven morfológicamente por colorantes que tienen esas propiedades de tener procesos o coloraciones basofílicas que tienen al oscuro, al teñirlo intensamente por un colorante basofílico o teñirlo intensamente por un colorante eosinofílico. Y los neutrófilos no, porque los neutrófilos están en ese equilibrio, no ni jalan para acá ni jalan para el otro lado, están en medio. ¿Sí? ¿Y por Sí, qué es dijo eso. que eran órganos inmunológicamente privilegiados técnicamente? O sea, como por qué era, porque, bueno, Porque en esos sitios hay que tener muy controlado los aspectos de la respuesta inmunológica. Controlados me refiero a cómo se activan y quién se activa. Que no cualquiera se debe activar en esos sistemas. El tiempo también de activación. Sostenemos un estricto control en ellos. En los demás tejidos no, en los demás tejidos reaccionan a como les vaya tocando en la feria. Pero en estos no puedes hacer eso. ¿Sí? Dice Rael. gracias. Profe, perdón, va a decir que molesta mucho, pero No. dijo que los neutrófilos tienen su núcleo condensado y segmentado conectados por puentes de histidina, De cromatina. de cromatina. Sí, ese puente que está en los neutrófilos, esto es cromatina, es DNA. Sí, o sea, el núcleo es todo esto, pero el núcleo no es que esté partido en cachitos, es todo el núcleo, pero está interconectado con cromatina. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vale. Nos vemos mañana. No, mañana no. ¿Cuándo nos vemos? El lunes. Ok. Hey, hey. ¿Se las puedo yo recapitular? Sí, sí, se las recapitulo en algún momento. Chao. Pórtense bien. Gracias.